Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo, Carmantemax, y hoy les traigo un video muy interesante. Esta vez les traigo el iceberg de los trastornos mentales. Quise traerlo, ya que yo como persona que conoce muy de cerca este tema, ya que sí, yo sufro de algunos problemas mentales. Pero eso no creo hablarlo por ahora, lo mejor es que yo les traiga este iceberg, para que se informen y conozcan de estos temas de la psicología, espero y puedan disfrutarlo. Ya que me tomé bastante tiempo en investigar los temas. En fin, sin nada más que decir, empezamos con el video. Autismo, o el trastorno del espectro autista, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. La depresión, es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana, la anedonia. Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados de ansiedad. La tristeza es un sentimiento que se manifiesta en todos los seres humanos en determinadas ocasiones, pero la depresión es una enfermedad mental, la cual se caracteriza por provocar anedonia, incapacidad para disfrutar, sentimientos de tristeza y abatimiento patológicos, entre otros. Este representa el estado de ánimo disfórico y la perspectiva de la vida que tiene una persona con depresión. La anorexia, o también conocida como trastorno de la alimentación. La anorexia nerviosa está caracterizado por un temor intenso de aumentar de peso, un rechazo a mantener un peso normal y una imagen del cuerpo distorsionada. Las personas con anorexia nerviosa tienen una pérdida anormal del apetito por los alimentos, tratan de evitar comer y comen lo menos posible. La parálisis del sueño. Es una sensación de no poder moverse, ya sea al inicio del sueño o al despertar. Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañado por alucinaciones y temor intenso. La parálisis del sueño no es algo que pueda poner en riesgo tu vida, pero puede causar ansiedad. Puede suceder junto con otros trastornos del sueño, como la narcolepsia. Con frecuencia empieza durante la adolescencia y puede hacerse frecuente durante los 20 y 30 años de edad. No es un riesgo grave. La parálisis del sueño es muy probable que ocurra durante la adolescencia. Los episodios duran desde unos segundos hasta varios minutos. Los niños pueden comenzar a tener pesadillas entre los 3 y los 6 años, y suelen disminuir luego de los 10 años. Durante la adolescencia y la adultez joven, las mujeres parecen tener pesadillas con más frecuencia que los varones. Algunas personas las tienen en la adultez o durante toda la vida. Aunque las pesadillas son comunes, el trastorno de pesadillas es relativamente raro. El trastorno de pesadillas ocurre cuando las pesadillas se dan con frecuencia, causan angustia, interrumpen el sueño y causan problemas con el funcionamiento diurno o provocan miedo a dormirse. Lo más probable es tener una pesadilla durante la segunda mitad de la noche. Las pesadillas pueden ocurrir rara vez o con mayor frecuencia, incluso varias veces por noche. Los episodios suelen ser breves, pero hacen que te despiertes, y volver a dormir puede ser difícil. Una pesadilla puede tener estas características. El sueño parece vívido y real, y es muy perturbador y a menudo se vuelve más inquietante a medida que el sueño se desarrolla. Por lo general, la trama del sueño está relacionada con amenazas a la seguridad o la supervivencia, pero puedes tener otros temas inquietantes. El sueño te despierta.
El sueño te hace sentir atemorizado, ansioso, enojado, triste o hastiado. Estás transpirado y el corazón te palpita fuertemente mientras estás en la cama. Puedes pensar con claridad al despertarte y recordar detalles del sueño. El sueño te provoca aflicción y te impide volver a dormirte con facilidad. Las pesadillas solo se consideran un trastorno si presentas ocurrencias frecuentes, aflicción o discapacidad importante durante el día, como ansiedad o miedo persistente, o ansiedad a la hora de dormir por tener otra pesadilla, problemas de concentración o de memoria, o no puedes dejar de pensar en las imágenes de tus sueños, somnolencia diurna, fatiga o baja energía, problemas para desenvolverse en el trabajo, en la escuela o en situaciones sociales, problemas de comportamiento relacionados con la hora de acostarse o el miedo a la oscuridad. El insomnio es un trastorno del sueño común. Si usted lo padece, tiene problemas para conciliar el sueño, como resultado dormirá poco o tendrá un sueño de poca calidad. Quizás no se sienta descansado al levantarse. El insomnio puede ser agudo, de corta duración, o crónico, de larga duración. El insomnio agudo es común. Las causas más frecuentes incluyen estrés en el trabajo, presiones familiares o un evento traumático. Por lo general, dura días o semanas. El insomnio crónico dura un mes o más. La mayoría de los casos de insomnio crónico son secundarios. Esto significa que son el síntoma o el efecto secundario de algún otro problema, como ciertos problemas médicos, medicamentos y otros trastornos del sueño. Sustancias como la cafeína, el tabaco y el alcohol también pueden ser una causa. Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. Las fobias específicas son un trastorno psiquiátrico común. También una fobia es un miedo intenso y progresivo o ansiedad por un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real. Estoy pensando en hacer un video especial para este tema, así que por el momento lo tocaremos por encima así, para que sepan de su existencia. Sigamos. El PTSD, o también conocida como el trastorno de estrés postraumático, es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y el autocuidado generalmente mejoran. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años, e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático. Obtener un tratamiento efectivo después de que se manifiesten los síntomas de trastorno de estrés postraumático puede ser esencial para reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento. El trastorno por juego en Internet, Internet Gaming Disorder, IGD, se define como un uso persistente y recurrente de Internet para participar en juegos, a menudo con otros jugadores, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y puede diagnosticarse si cumple 5 o más de 9 criterios: preocupación, tolerancia, abstinencia, persistencia, escape, problemas, decepción, desplazamiento y conflicto, por un periodo de 12 meses. Muchos estudios han introducido al trastorno por juego en Internet dentro de la más amplia definición de adicción a Internet. La adicción a Internet fue investigada por primera vez en 1998 y presentada ante la Asociación Americana de Psicología. El estudio original de Young revisó al menos 600 casos que exhibían signos de adicción, medidos a través de una versión adaptada de los criterios para ludopatía, juego patológico, de la 4ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La manera de encarar los problemas relacionados al uso de Internet, como lo son los juegos en línea, implica un desafío complejo. Primero que nada, Internet ofrece muchos beneficios directos de una sociedad interconectada, a diferencia de otros tipos de conductas adictivas que generalmente son mal vistas desde un inicio por parte de la sociedad.
Además, se hace complejo el hecho de que los pacientes suelen consultar por otros síntomas, si bien cada vez más existen aquellos que consultan por el problema en sí, y es difícil todavía ver que los psiquiatras y psicólogos incluyan de entrada una búsqueda de probable uso inadecuado de juegos o de internet en la entrevista. Sin embargo, existen propuestas de cuestionarios para introducir formularios orientados al trastorno por juego en internet en las consultas. Supongo que muchos dirán, soy ese, XD. El trastorno de sustancias, o también conocido como, el abuso de sustancias psicoactivas. Es el consumo excesivo de drogas psicoactivas, como alcohol, medicamentos para el dolor o drogas ilegales. Puede causar daño físico, social o emocional. Los trastornos mentales inducidos por sustancias son alteraciones mentales producidas por el uso o la abstinencia de una sustancia, y similares a trastornos psiquiátricos como la depresión, la psicosis o la ansiedad. El ADHD, o también conocido como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es el trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. El ADHD suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo. Los síntomas pueden interferir considerablemente con las actividades y las relaciones diarias de una persona. Conocida como la fobia social. El trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación, y preocupación por ofender a alguien. El perfeccionismo patológico y la autoexigencia son rasgos de personalidad que se han estudiado en profundidad en la psicología y la psiquiatría. Aunque estos rasgos pueden ayudar a algunas personas a lograr sus metas y tener éxito en la vida, en exceso pueden generar estrés, ansiedad y problemas de salud mental. El perfeccionismo patológico se caracteriza por la necesidad obsesiva de hacer las cosas de forma perfecta. Las personas que padecen este rasgo tienden a tener altas expectativas de sí mismas y de los demás, y son muy críticas con cualquier error o imperfección. Esto puede generar un alto nivel de estrés, ya que la persona siente que debe cumplir con un estándar imposible de perfección. Además, el perfeccionismo patológico puede generar problemas en la vida personal y profesional, ya que la persona puede tener dificultades para adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas. Conocida como trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad constante y aguda que interfiere en las actividades cotidianas. El trastorno de ansiedad generalizada puede ocurrir a cualquier edad. Presenta síntomas similares a los del trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad. Los síntomas incluyen preocupación constante, inquietud y problemas para concentrarse. El síndrome de la cabeza explosiva es un raro trastorno del sueño registrado por primera vez por un médico británico en 1988, en el que el paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un zumbido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. A pesar de ser percibido como un sonido tremendamente potente, muy rara vez es acompañado por dolor. Los ataques con frecuencia ocurren mientras se trata de conciliar el sueño y suelen incrementarse y decrecer en frecuencia con el tiempo. Varios ataques pueden ocurrir en espacio de pocos días, seguidos por meses de receso. Los pacientes a menudo sienten una sensación de terror, ansiedad e impotencia después de un ataque, junto con un elevado ritmo cardíaco. Los ataques también son acompañados en ocasiones por flashes luminosos, sensación de hormigueo en todo el cuerpo o dificultad para respirar. Dislexia, también conocida como trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer. La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión.
Algunos de los síntomas son el retraso para aprender a hablar y leer, y la dificultad para aprender nuevas palabras. Cognitivos. Dificultad para escribir, dificultad para memorizar o dificultad para pensar y comprender desarrollo. Discapacidad de aprendizaje o retraso del habla en un niño. También comunes. Deterioro del habla, dolor de cabeza o retraso en la capacidad de leer. El trastorno dismórfico corporal. Es el trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias. Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. La persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Las personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías. Estado de ánimo. Ansiedad o descontento general. También comunes. Pensamientos no deseados, comportamiento compulsivo o depresión. El trastorno esquizotípico de la personalidad. Comúnmente incluye 5 o más de estos signos y síntomas. Ser un solitario y carecer de amigos cercanos fuera de la familia inmediata. Emociones planas o respuestas emocionales limitadas o inapropiadas. Ansiedad social persistente y excesiva. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. Se suele caracterizar a las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad como extrañas o excéntricas y por lo general tienen pocas o ninguna relación cercana. Generalmente no entienden cómo se forman las relaciones o el impacto de su conducta en los demás. También conocida como el trastorno obsesivo compulsivo. Pensamientos excesivos, obsesiones, que llevan a comportamientos repetitivos, compulsiones. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores, obsesiones, que provocan comportamientos compulsivos. Se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Los síntomas pueden manifestarse gradualmente y variar a lo largo de los años. Comportamiento. Comportamiento compulsivo, acumulación compulsiva, agitación, aislamiento social, comportamiento ritualista, hipervigilancia, impulsividad, movimientos repetitivos, repetición persistente de palabras o acciones, o repetición sin sentido de palabras propias. Estado de ánimo. Ansiedad, ataque de pánico, culpa o temor. Psicológicos. Análisis repetido de pensamientos, depresión o miedo. También comunes. Aversión a la comida o pesadillas. El trastorno de oposición desafiante, ODD, por sus siglas en inglés, es un patrón de comportamientos desobedientes, hostiles y desafiantes. El patrón debe durar al menos 6 meses. Debe ir más allá del mal comportamiento infantil típico. Los síntomas a menudo aparecen durante los años preescolares. Es un trastorno del comportamiento, por lo general diagnosticado en la niñez, se caracteriza por comportamientos de falta de cooperación, desafiantes, negativistas, irritables y molestos hacia los padres, compañeros, profesores y otras figuras de autoridad. El trastorno por travestismo, es el travestismo que causa malestar o disfunción clínicamente significativos en una o más áreas importantes de la vida. El travestismo implica una excitación sexual intensa y recurrente por el hecho de vestirse con ropa del sexo opuesto. El trastorno travestista se da cuando el travestismo causa un malestar importante en la persona afectada o bien cuando interfiere sustancialmente en el desarrollo de su vida cotidiana. Debido a ello, algunas personas trans desarrollan un variado abanico de enfermedades mentales, desde un trastorno bipolar, un trastorno límite de la personalidad, un trastorno de personalidad múltiple, hasta un trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo. Si se ofenden los travestis que me ven, pues no se la vayan conmigo, la psicología dice que es un trastorno, XD.
El juego compulsivo, que también se conoce como trastorno del juego, es el impulso incontrolable de seguir apostando sin importar las consecuencias que eso tenga en tu vida. Apostar significa que estás dispuesto a arriesgar algo que valoras con la esperanza de ganar algo de mayor valor. Una definición aproximada del término gambling sería aquella que afirma que es el juego en el que se apuesta dinero o algo de valor material, en un evento de resultado incierto, con la intención primaria de ganar dinero adicional o bienes materiales. El trastorno psicótico breve consiste en la aparición de ideas delirantes, alucinaciones u otros síntomas psicóticos que duran al menos un día pero menos de un mes, con retorno final a la funcionalidad normal previa a la enfermedad. El trastorno psicótico breve es infrecuente. A menudo, las personas con psicosis tienen delirios, creencias falsas, por ejemplo, de que las personas en la televisión les envían mensajes especiales o que otros intentan hacerles daño, y alucinaciones, ver u oír cosas que otros no ven u oyen, como escuchar voces que les dicen que hagan algo o les critican. Trastorno límite de la personalidad. Trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. No se conoce con exactitud la causa del trastorno límite de la personalidad. El diagnóstico suele estar basado en los síntomas. Los síntomas incluyen inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales. Comportamiento: aislamiento social, automutilación, comportamiento antisocial, comportamiento autodestructivo, comportamiento compulsivo, conductas de riesgo, falta de autocontrol, hostilidad, impulsividad o irritabilidad. Estado de ánimo: altibajos emocionales, ansiedad, culpa, descontento general, enfado, soledad o tristeza. Psicológicos: depresión, imagen negativa de sí mismo, megalomanía o narcisismo. También comunes: pensamiento suicida. Trastorno histriónico de la personalidad. Trastorno que afecta la manera en la que una persona piensa, percibe y se relaciona con otros. La genética está vinculada al desarrollo de trastornos de la personalidad. El abuso o la inestabilidad durante la niñez pueden aumentar el riesgo. Una persona con trastorno de personalidad histriónica busca llamar la atención, habla dramáticamente y tiene opiniones marcadas, tiene estados emocionales rápidamente cambiantes, cree que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son y se deja influenciar fácilmente. Busca ser el centro de atención, habla de forma dramática o preocupación por la apariencia física. Considera que las relaciones personales son más cercanas de lo que en verdad son, se deja influenciar por otros o depresión, cambios de humor repentinos o conducta provocativa o sexualmente inapropiada. Trastorno esquizoide de la personalidad. Afección en la que el enfermo evita las actividades sociales y la interacción con otras personas. El trastorno de personalidad esquizoide generalmente comienza en los primeros años de la edad adulta. Las personas con este trastorno no disfrutan de las relaciones cercanas, ni siquiera con su familia, y suelen ser vistos como solitarios. Pueden ser fríos y estar aislados emocionalmente. Aislamiento social, deseo sexual reducido, evitación de relaciones interpersonales, falta de amigos cercanos, indiferencia al elogio o rango limitado de emociones. El trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Trastorno de la salud mental que se caracteriza por el desinterés hacia otras personas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial pueden comenzar a mostrar síntomas en la niñez, pero no puede ser diagnosticado hasta la adolescencia o la edad adulta. Quienes padecen el trastorno de personalidad antisocial tienden a mentir, quebrantar las leyes y comportarse de forma impulsiva. Asimismo, no se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás. Los síntomas pueden disminuir con la edad. Comportamiento antisocial, conductas de riesgo, engaño, hostilidad, irresponsabilidad, manipulación, agresión, falta de autocontrol, impulsividad o irritabilidad. Aburrimiento, descontento general o enfado también comunes.
Abuso de sustancias o dependencia física de sustancias. La pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Por lo general, lo que comen las personas con pica no les hace daño, pero, a veces, les causa complicaciones, como obstrucciones en el tubo digestivo o envenenamiento por plomo. Desear irresistiblemente y mascar sustancias que no tienen valor nutricional, como hielo, arcilla, tierra o papel. La micropsia, o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, es un trastorno neuropsicológico que distorsiona la percepción visual. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un cuadro clínico infrecuente y alarmante, caracterizado por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, así como en el transcurrir del tiempo. Se ha descrito en contexto de migrañas, epilepsia, lesiones cerebrales, infecciones víricas y asociado a fármacos y drogas. Es más frecuente en jóvenes, siendo los niños especialmente susceptibles. Generalmente, su evolución es benigna, con recuperación completa en semanas o meses, sin secuelas, aunque puede recurrir tras un periodo de latencia de años. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado. Quizás tengas miedo de situación que está ocurriendo o que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, es posible que tengas miedo de usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud. La ansiedad se genera por el miedo a que no haya medios accesibles de escape o ayuda si la ansiedad se vuelve abrumadora. Es posible que evites situaciones por miedo, como, por ejemplo, a perderte, caerte o tener diarrea y no poder ir al baño. La mayoría de las personas con agorafobia la desarrollan luego de tener uno o más ataques de pánico, lo que las hace preocuparse por tener otro ataque. Esto las lleva a evitar lugares donde dichos ataques podrían volver a suceder. Trastorno narcisista de la personalidad. Trastorno en el que una persona tiene un sentido exagerado de egocentrismo. El trastorno de personalidad narcisista es más frecuente en los hombres. La causa no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Los síntomas incluyen una necesidad excesiva de recibir admiración, indiferencia con respecto a los sentimientos de los otros, intolerancia a la crítica y sentimiento de que los demás le deben algo. Grandiosidad, aislamiento social, dureza e insensibilidad afectiva, indiferencia hacia los sentimientos de los demás o necesidad excesiva de admiración. Esquizofrenia. Trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria. Aislamiento social, comportamiento desorganizado, agitación, agresión, automutilación, comportamiento compulsivo, excitabilidad, falta de autocontrol, hostilidad o movimientos repetitivos. Trastorno cognitivo, delirio, lentitud para realizar actividades, amnesia, confusión, creencia de que los pensamientos no son propios, creencia de que un evento común tiene un significado especial y personal, desorientación o falsa creencia de superioridad. Pérdida de interés o placer en hacer actividades, ansiedad, apatía, descontento general, enfado, respuesta emocional inadecuada o sensación de desconexión con uno mismo, alucinación, escuchar voces, paranoia, delirio persecutorio, delirio religioso, depresión o miedo, habla circunstancial, habla incoherente, habla rápida y frenética o trastorno del habla.
deterioro de la coordinación motriz, falta de respuesta emocional, fatiga o pérdida de la memoria. Trastorno de identidad disociativo. Trastorno caracterizado por la presencia de dos o más personalidades. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple, suele presentarse como reacción a una situación traumática que permite que una persona evite los malos recuerdos. El trastorno disociativo de la identidad se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. Automutilación, comportamiento autodestructivo o impulsividad. Altibajos emocionales, ansiedad o sensación de desconexión con uno mismo. Depresión, escena retrospectiva o estado alterado de conciencia. Amnesia o laguna mental. La oneirofrenia es un estado de alucinación, de ensoñación, causado por distintos procesos como la privación prolongada del sueño, la privación sensorial, o drogas, como la ibogaína. Tiene algunas de las características de la esquizofrenia simple, como un estado confuso y nuboso de conciencia, pero sin presentar los síntomas de disociación que son típicos en este trastorno. Las personas afectadas por la oneirofrenia tienen un sentimiento de irrealidad, de ensoñación, que en su forma extrema puede provocar delirios y alucinaciones. Por consiguiente, es considerada una forma aguda de psicosis, con similitudes a la esquizofrenia, que se apacigua en el 60% de los casos, en un período de 2 años. Se estima que el 50% o más de los pacientes esquizofrénicos presentan oneirofrenia al menos una vez. El delirio erotomaníaco, o de Clerambault, es un subtipo de trastorno delirante en el que el tema central es la idea delirante de que una persona está enamorada del sujeto. La idea delirante suele referirse a un amor romántico idealizado, a una unión espiritual más que a una mera atracción sexual. La erotomanía suele descubrirse debido a los casos de acoso, persecución y obsesión que se derivan de estas situaciones. Puesto que las personas que presentan dicha condición creen firmemente en que la otra persona está enamorada. El síntoma clave de la erotomanía es la creencia engañosa de alguien de que otra persona está enamorada de ellos. El comportamiento relacionado con la erotomanía incluye esfuerzos persistentes para establecer contacto a través del acoso, la comunicación escrita y otras conductas. El síndrome de alienación parental se caracteriza por la presencia de una campaña de denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia instigando temor y animadversión injustificadas y que suele producirse durante el litigio por la custodia del niño en un proceso de divorcio. En esta campaña habitualmente participa un progenitor que instiga el resentimiento y que culmina cuando el niño rechaza abiertamente al progenitor acusado, haciendo suyas las descalificaciones esgrimidas en su contra. Este síndrome se produce en ausencia de maltrato físico o abuso, en cuyo caso el rechazo del niño es justificado. Los pediatras tienen acceso a las crisis por las que atraviesan las familias de sus pacientes y están en condiciones de detectar y reconocer a tiempo una situación de esta naturaleza. El síndrome de alienación parental es una forma grave de maltrato psicológico y requiere de una intervención multidisciplinaria para detenerlo. En el presente artículo se presenta una actualización del síndrome de alienación parental basado en la experiencia de los autores en casos clínicos en los cuales se propuso este diagnóstico. El trastorno facticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. El trastorno facticio también puede producirse cuando los miembros de una familia o las personas responsables del cuidado declaran falsamente que otros, por ejemplo los niños, están enfermos, lesionados o afectados. El síndrome de rumiación es una afección en la cual la persona regurgita la comida sin digerir o parcialmente digerida varias veces. Esta comida se vuelve a masticar y se traga o se escupe. Quienes tienen el síndrome de rumiación no se predisponen a regurgitar la comida. Es algo que sucede de manera no intencionada.
Dentro de las complicaciones asociadas al síndrome de rumiación, en niños se ha detectado que hasta el 77% presentan erosiones dentales y se ha descrito la halitosis como motivo de derivación. También en adolescentes y adultos se describe baja de peso como un síntoma asociado en alrededor del 40% de los casos. Trastorno de la personalidad dependiente. Es un estado mental en el que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Las causas de trastorno de personalidad dependiente se desconocen. El trastorno generalmente comienza en la infancia. Es uno de los trastornos de la personalidad más frecuentes y es igualmente común en hombres y mujeres. Las personas que sufren este trastorno no confían en su propia capacidad para tomar decisiones. Es posible que se sientan muy alteradas por la separación y la pérdida de alguien. Pueden hacer lo que sea, incluso sufrir maltrato, con tal de conservar una relación. Los síntomas del trastorno de la personalidad dependiente pueden incluir: evitar estar solo, evitar la responsabilidad personal, resultar fácilmente lastimado por la crítica o la desaprobación, enfocarse demasiado en los miedos de ser abandonado, volverse muy pasivo en las relaciones interpersonales, sentirse muy perturbado o impotente cuando las relaciones terminan, tener dificultad para tomar decisiones sin el apoyo de otros, tener problemas para expresar desacuerdos con otros. El síndrome de Tourette. Trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. El síndrome de Tourette comienza en la niñez. Incluye movimientos repetitivos o sonidos no deseados, tics, que no se pueden controlar, como el parpadeo constante, el encogimiento de hombros o el uso intempestivo de palabras ofensivas. Comportamiento compulsivo, impulsividad, falta de autocontrol, hiperactividad, movimientos repetitivos, repetición incoherente de palabras, repetición sin sentido de palabras propias o uso sin control de palabras obscenas. Tic, aumento de la actividad muscular, contracción muscular involuntaria, dificultad para mover el cuerpo, espasmos musculares o movimientos involuntarios. Ansiedad o temor. Carraspeo crónico, discapacidad de aprendizaje, espasmos involuntarios de los párpados, parpadeo repetitivo, tartamudez o tos. La bulimia. Trastorno alimenticio grave caracterizado por atracones, seguidos de métodos para evitar el aumento de peso. La bulimia es un trastorno alimenticio potencialmente mortal. Las personas con esta enfermedad comen compulsivamente. Luego, llevan a cabo prácticas para evitar subir de peso. La más común es vomitar, purgarse. Otras prácticas pueden ser el ejercicio físico excesivo o el ayuno. Algunos síntomas pueden ser: ardor en el pecho, apetito desenfrenado, automutilación, comportamiento compulsivo, falta de autocontrol, impulsividad o vómitos después de comer en exceso, aversión a la comida, deshidratación, fatiga, hambre o trastorno hidroelectrolítico, altibajos emocionales, ansiedad, culpa o descontento general, caries, mal aliento o sequedad, ausencia de menstruación o menstruación irregular, estreñimiento o esófago inflamado, cambios en el peso corporal o pérdida de peso, anomalía del gusto, baja autoestima, depresión o dolor de garganta. El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manía o hipomanía, y bajos emocionales, depresión. Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o desesperanzado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, menos extrema que la manía, es posible que te sientas eufórico, lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas no presenten ninguno. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, puedes controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento.
En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico, psicoterapia. La cleptomanía. Trastorno del control de los impulsos que provoca una necesidad irresistible de robar. Se desconocen las causas de la cleptomanía, pero los factores de riesgo son los antecedentes familiares y otros trastornos del control de impulsos. Ocurre con más frecuencia en las mujeres. La cleptomanía es un trastorno grave que genera la necesidad irresistible de robar artículos innecesarios y de poco valor. Las consecuencias pueden ser despidos, multas y problemas con la ley. Comportamiento compulsivo, impulsividad, necesidad de robar o placer al robar, ansiedad o culpa, y depresión. El HPPD, también conocido como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, es un desorden caracterizado por una presencia continua de perturbaciones visuales que recuerdan aquellas generados por la ingestión de sustancias alucinógenas. El uso anterior de alucinógenos por la persona es necesario, aunque no suficiente, para diagnosticar a alguien con el desorden. Para un individuo diagnosticado con HPPD, los síntomas no pueden ser debido a otra condición médica, de hecho el HPPD es distinto de retrocesos psicológicos por razones de su permanencia relativa. Mientras los retrocesos son pasajeros, el HPPD es persistente. El síndrome de Diógenes constituye un fascinante objeto de estudio para los clínicos que se ha descrito fundamentalmente en ancianos y que está caracterizado por abandono extremo del autocuidado, acumulación de basuras y objetos inservibles, autonegligencia, marcado aislamiento social y nula conciencia de enfermedad. Parecen existir factores predisponentes de este trastorno, como son la soledad, ciertos rasgos de la personalidad acentuados en la edad senil, personas obstinadas, desconfiadas, introvertidas, suspicaces, acontecimientos traumáticos en la infancia y circunstancias estresantes que aparecen en la vejez, carencia de lazos afectivos, viudedad, pérdida de reconocimiento social y laboral. Sin embargo, es significativo que curse con independencia del nivel intelectual, económico y cultural de los afectados. El síndrome de Stendhal puede catalogarse como una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, felicidad, palpitaciones, sentimientos incomparables y emoción cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son consideradas extremadamente bellas. Más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico. Se denomina así por el famoso autor francés del siglo XIX, Stendhal, seudónimo de Henri-Marie Beyle, quien dio una primera descripción detallada del fenómeno que experimentó en 1817, en su visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, Italia, y que publicó en su libro Rome, Naples et Florence explicando su reacción de mareo, taquicardias y sudores que le obligaron a irse y dejar de admirar el monumento para recuperarse. La paramnesia reduplicativa es la creencia delirante de que un lugar o escenario ha sido duplicado, existiendo en dos o más espacios simultáneamente, o bien de que ha sido reubicado en otro lugar. Forma parte de los síndromes de falsa identificación delirante y, aunque poco frecuente, suele asociarse a los casos de daño cerebral adquirido, concretamente a los casos de lesiones simultáneas del hemisferio cerebral derecho y ambos lóbulos frontales. El síndrome de retracción genital, o el síndrome de Coro. Es un trastorno de la ansiedad relacionado con el miedo a la retracción genital. Es un episodio de intensa ansiedad provocado por la creencia de que el pene se contrae y desaparece en el cuerpo, y que el resultado es la muerte. La mayoría de las personas con el síndrome de Coro son hombres, pero también las mujeres sufren este síndrome. Creen que sus genitales externos y pezones serán absorbidos dentro del cuerpo. La creencia de la retracción genital fue mencionada por primera vez en un texto chino del 300 a.C.
Y hasta 1970, el síndrome de Coro fue considerado como un síndrome ligado a una cultura determinada, a pesar de que estaba relacionado con el temor de robo genital que existe en diversas culturas. En la década de 1980, se encontraron algunos casos de este síndrome en diferentes culturas occidentales. Factores precipitantes de los episodios de síndrome de Coro pueden ser la masturbación, los baños de agua fría o el contacto sexual con prostitutas. No es un trastorno físicamente dañino, pero la persona que sufre este trastorno pueden lesionarse cuando usa herramientas tales como el sedal de pesca o cordones de zapatos para evitar la retracción del pene. El síndrome de Fregoli consiste en la creencia de que personas del ambiente del paciente, típicamente extraños, son suplantadas por un sujeto conocido. Por su parte, el síndrome de doble subjetivo es la idea delirante de que existen dobles de sí mismo. Una de las causas más frecuentes que desencadenan el síndrome de Fregoli es la psicosis. Además, los delirios son uno de los principales síntomas de enfermedades como esquizofrenia y otros trastornos similares. La abulomanía es el desorden mental en el cual el paciente experimenta graves cuadros de indecisión en los diferentes campos de su vida cotidiana. Está comúnmente asociado con la ansiedad, el estrés, la depresión y la angustia, por lo que puede afectar severamente toda capacidad para sociabilizar. Aunque muchas personas sufren de indecisión a diario, raras veces la sufren en la medida de la obsesión, ya que la región del cerebro asociada a la toma de decisiones racionales, la corteza prefrontal, puede contener varias piezas de información en un momento dado en una persona normal, pero en el ya mencionado desorden mental no es así. Cuando se trata de tomar decisiones, independientemente de la importancia de estas, abruma rápidamente a alguien. El resultado es que el paciente califica sus decisiones como inadecuadas o que los resultados serán completamente adversos, por lo cual sobreanaliza cada situación críticamente y origina un clásico caso de parálisis del análisis. La falta de información en un tema, la dificultad para la valoración de cada una de las partes en la premisa y un resultado repleto de incertidumbre convierten cada escenario en un cuadro de obsesión. Es frecuente confundir este trastorno con la abulia, que es otro desorden relacionado con la voluntad y la motivación, en el que la persona también experimenta una disminución de la motivación, de la energía y de la voluntad, con la única diferencia respecto a la abulomanía, de que ésta degenera en una obsesión y genera pensamientos recurrentes e intrusivos en la persona. El síndrome Crabgrass, también conocida como el síndrome de suplantación, es un síndrome raro en la práctica clínica en el que el paciente cree de forma irreductible que una persona de la familia o de su círculo de conocidos ha sido sustituida por un doble exacto. Fue descrito por primera vez por Crabgrass en 1923, también llamado la ilusión de Sossias o de los dobles. Es el síndrome más conocido y más frecuente de los síndromes delirantes de falso reconocimiento. En la mayoría de los casos el síndrome se manifiesta en mujeres. Se puede asociar con intoxicaciones o abstinencia de drogas, con infecciones o trastornos endocrinológicos, con TCE, tumores cerebrales, epilepsia, demencia, Alzheimer o mieloma múltiple. En edades avanzadas es relativamente frecuente la aparición del síndrome de Crabgrass, con o sin datos clínicos de deterioro cognitivo franco. Este cuadro obliga a plantearse un diagnóstico diferencial entre diversas entidades, en especial demencias y proceso de envejecimiento normal. El síndrome de Charcot-Wilbrand es un trastorno que puede aparecer, aunque en contadas ocasiones, después de un episodio de daño cerebral. Afecta a la visión, la función cognitiva y la capacidad de soñar de quien lo padece. La boantropía, uno de los casos más extraños de falsa percepción de la realidad, ya que el paciente con este padecimiento tiene la convicción que es una vaca o un buey, adoptando los comportamientos de esos animales. Es una variante de la licantropía, en la cual las personas creen que son lobos. Este trastorno está relacionado con zoantropía, en el que las personas se creen animales. Por ello, es posible afirmar que la boantropía forma parte de la zoantropía. La narcolepsia. Trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día.
No se conocen con exactitud las causas de la narcolepsia, pero pueden estar relacionadas con factores genéticos y actividad anormal en el cerebro. La narcolepsia causa episodios repentinos de sueño. Se pueden producir alucinaciones y la pérdida repentina del tono muscular. Debilidad muscular, parálisis muscular o pérdida de control muscular. Somnolencia durante el día, alucinación o fatiga. El trastorno psicótico compartido, también conocido como folia deux, es un trastorno mental caracterizado por el desarrollo de síntomas psiquiátricos, síntomas psicóticos, en un individuo que tiene una relación interpersonal cercana con otro individuo que tiene una enfermedad mental establecida, usualmente con presencia de delirios. No se considera un cuadro común, es un diagnóstico poco frecuente y una condición en la que los factores psicosociales son fundamentales para su desarrollo. El síndrome de Truman es un trastorno psicológico en el que el paciente cree que su vida es parte de un reality show, al igual que en la película de 1998 El Show de Truman, The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey. En esta película la vida del protagonista es transmitida en vivo las 24 horas al mundo entero y todo lo que le rodea son actores y atrezo. El síndrome de Truman no está reconocido oficialmente ni figura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Se cree que el síndrome de la mano extraña resulta de la desconexión entre las distintas partes del cerebro con control sobre el cuerpo. Como resultado, diferentes regiones del cerebro son capaces de controlar los movimientos corporales sin ser conscientes de lo que están haciendo las otras partes del cerebro. Existen diversos subtipos del síndrome de la mano extraña asociados con tipos específicos de daño cerebral. El daño al cuerpo calloso puede producir acciones involuntarias e inteligentes en la mano no dominante del paciente, por ejemplo, en el caso de una persona diestra, su mano izquierda aparentará cobrar vida propia, mientras que un daño en el lóbulo frontal puede provocar acciones involuntarias e inteligentes en la mano dominante. Daños en la corteza cerebral pueden provocar movimientos involuntarios, aunque descontrolados, de cualquiera de las manos del paciente y movimientos más complejos de la mano extraña son generalmente asociados a tumores cerebrales, aneurisma o golpes. Licantropía clínica. En clínica psiquiátrica, se define como licantropía a un trastorno alucinatorio caracterizado por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal, que puede ser un lobo u otro. Ha sido definido también como un síntoma alucinatorio relacionado con un trastorno de identidad. Se trata de una manifestación rara, aunque muy llamativa, que se encuentra principalmente asociada a los cuadros psiquiátricos del trastorno afectivo y en la esquizofrenia, pero también puede ser un síntoma de otros trastornos psiquiátricos. Una interpretación psicodinámica de este tipo de delirio lo relaciona con el intento de proyectar en la figura de un animal los propios afectos reprimidos, especialmente aquellos de contenido agresivo o sexual. El tratamiento suele combinar la psicoterapia con la medicación neuroléptica. La ambliopía histérica, conocida también como ceguera histérica, es un trastorno psiquiátrico caracterizado por una disminución de la agudeza visual, AZ, acompañado de visión borrosa, alteración del campo visual, CV, nictalopía, ceguera nocturna, pudiendo llegar incluso a referir ceguera total a causa de un bloqueo. Bajo la denominación apotemnofilia, término acuñado en 1977 por Money, se describe a personas que comparten el deseo inconfesado de que se les ampute algún miembro de su cuerpo. Síndrome de Kluver-Bucy. El síndrome de Kluver-Bucy, Kluver síndrome, es un trastorno de la conducta que sucede cuando los lóbulos temporales mediales del cerebro tienen alterada su función. La amígdala está particularmente implicada en la patogenia de este síndrome.
Síndrome caracterizado por las tendencias orales, un afecto embotado, cambios a nivel de los hábitos alimentarios, bulimia, hipersexualidad, también una agnosia visual auditiva. Ello resulta de una afección temporal bilateral como en el caso de la encefalitis herpética. El síndrome de Cotard es una condición neuropsiquiátrica poco frecuente, descrito inicialmente por Jules Cotard como un delirio hipocondríaco y luego como delirio de negación, en que el paciente niega la existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia o del mundo entero. Los términos paidofilia y pedofilia se usan en las ciencias de la salud para referirse a una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo actividades o al tener fantasías sexuales con niños, infancia y preadolescentes. Aunque las niñas suelen comenzar el proceso de la pubertad a los 8 u 10 años, y los niños a los 11 o 12 años, los criterios para la pedofilia se amplían al punto de corte para la prepubescencia, que vendría rodeando las edades de 13 años para niños y niñas. La pirofilia es una parafilia poco común por la cual el paciente recibe gratificación sexual al incendiar cualquier cosa. Se distingue de la piromanía en que en la pirofilia la naturaleza de la gratificación es sexual. La palabra, derivada del griego, hace referencia a la idea de comerse a uno mismo, que sería el mecanismo por el que las células de nuestro cuerpo se degradan y reciclan sus propios componentes. Pie de foto, Yoshinori Ohsumi ganó en 2016 el premio Nobel por su investigación sobre la autofagia. No parece ser un trastorno por lo que investigue, pero sí tiene relación con el trastorno llamado autocanibalismo. Se reconoce médicamente como autosarcofagia. Quienes sufren este trastorno se caracterizan por ingerir su propia carne. Lo más común es que las personas con este padecimiento se muerdan los labios, los dedos y la lengua. Por lo general, las lesiones suelen ser leves, pero en algunos casos los pacientes han llegado a arrancarse partes del cuerpo. Es un trastorno de origen genético al que se le identifica como el síndrome de Leschnia. Es un problema en una enzima que genera una producción excesiva de ácido úrico y disfunciones a nivel neurológico. La folia en familia, delirio compartido, se define como la transferencia de ideas delirantes en individuos con una relación estrecha y cercana. Se trata de una entidad poco prevalente que se da en todas las culturas. Folia en familia es un término que se utiliza en psicopatología para describir la ilusión, fomentada por la familia, que la anormalidad es normal. Bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo el iceberg de los trastornos mentales. Espero les haya gustado, si es así, regálenme un like, una suscripción. Nos vemos hasta la próxima, se despide su amigo Carmantemax.